Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast favorito donde cada semana de manera muy sencilla te invito a redefinir la armonía de tu cuerpo a través de ideas, movimientos y sensaciones para que te reconectes con lo más profundo de tu ser, para que te reconectes con todas las partes de tu cuerpo y vivas bien, vivas con vitalidad y fuerza. ¿Cómo estás hoy? ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Estás en alguna plataforma de podcast o me estás viendo a través de YouTube? Si estás aquí en YouTube, te recuerdo que puedes suscribirte al canal, darle a la campanita para que te lleguen allí las nuevas notificaciones y seguir la cuenta de Body Tales en Instagram, Facebook, TikTok. Además, también puedes ir a body-tales.com y suscribirte al newsletter donde te estoy compartiendo siempre información, videos, inspiración para que sigas armonizando tu cuerpo y sintiéndote bien. Siempre motivado, motivada. Hoy vamos a hablar acerca del verano, pero no solamente del verano como estación del año, sino del verano que se vive en tu cuerpo. Pero este no es un verano de sequía, esto es un verano que te hace sudar, que te desordena el cabello, que te hace sentir bien, ligero, ligera, mucho más expansivo y expansiva. Y que además es así como una especie de romance de verano. ¿Quién no ha vivido un romance de verano? De ese que te emociona, que te hace sentir esas maripositas en el estómago. Y sabes que cuando hablamos de esas mariposas en el estómago, tenemos que hablar, tenemos que hablar obligatoriamente acerca del plexo solar y del diafragma. Y precisamente hoy esa conexión con el verano la vamos a experimentar, la vamos a vivir a través de esos dos puntos, el plexo solar, el diafragma y cómo a través de ese músculo, a través de ese sistema nervioso, puedes también activar tu cuerpo, sentirte bien y disfrutar de esta estación maravillosa, así como has quizás experimentado algún romance de verano. Entonces, listo, lista para vivir esta experiencia. Vamos a comenzar entonces con recordar, ¿cómo has vivido tú el verano? Recuerda, tómate unos minutos. Piensa en alguna experiencia, piensa en algún momento que te haya generado sensaciones de felicidad, de expansión en tu cuerpo. Piensa en eso. Y por ejemplo, cuando yo pienso en el verano, pienso en mi tierra, pienso en la playa, en la arena, pienso en la luz, en el sol, en el calor y en todas esas sensaciones que a pesar de que son anatómicas, también dejan una huella interna y dejan memorias bonitas. Por ejemplo, cuando eras pequeño, pequeña y salías del colegio, ya entrabas en tu etapa de vacaciones de verano y volvías a tu mamá, a tu papá, a todo el mundo en tu casa. Ay, perdón que le di al micrófono. Volvías a todo el mundo loco en casa, y salías, entrabas, esa sensación de libertad. Y esa sensación de libertad la puedes experimentar siempre. No es necesario que vuelvas únicamente a esa memoria cuando eras niño o niña. La puedes activar siempre y la puedes activar durante todo el año. Simplemente hoy tenemos esta analogía con el verano. ¿Y cómo la puedes activar siempre en tu cuerpo? A través de estos espacios, a través de estas zonas corporales que te menciono. Y vamos a comenzar con el plexo solar. Cuando pienses en tu plexo solar, es así como una cajita de emociones que habita allí, en el centro de tu cuerpo, entre tu pecho y tu ombligo, y que recuerda cuando sientes esas maripositas en el estómago, pero también recuerda cuando sientes miedo, cuando sientes algún tipo de susto o de vacío. Energéticamente se activa
tu plexo solar. Y tu plexo solar puede estar activado positivamente cuando sientes esa sensación de alegría y de también esa fuerza que te dice, por aquí es o por aquí no es. Entonces, puedes activarlo de manera positiva, sí, o puede estar activado de manera negativa cuando estamos con esa sensación de miedo o de ansiedad. Entonces, el plexo solar es muy emocional. Está allí ese centro palpitando activamente con nuestras emociones. Ahora, muy cerquita del plexo solar está también el diafragma. Y el diafragma, ese músculo precioso en forma de cúpula que habita allí en tu pecho, entre tu pecho y tu espalda, arriba de tu estómago, entonces está el diafragma que te ayuda a oxigenar tu cuerpo, a respirar bien y que también emocionalmente se puede ver afectado de manera negativa o potenciado de manera positiva. Y todo está mezclado entonces con nuestras emociones y cuando hacemos la analogía con el verano, es con esa sensación de libertad, así como si tu cuerpo te dijera, me siento bien, me siento vital, me siento segura, me siento seguro. Así de esa manera, entonces, estos dos puntos en tu cuerpo los puedes identificar y además los puedes activar muy bien. Entonces, vamos a indagar un poco más de manera informativa acerca de tu plexo solar. Y este es también conocido como el plexo celíaco, que es así como una red de nervios. Si pensamos que se llama así, plexo solar o plexo celíaco, imagínate entonces un mini sol ubicado detrás del estómago, debajo del diafragma y que irradia muchos rayos de luz y esos rayos de luz contienen diferentes líneas nerviosas, así como si fuesen pequeñas autopistas nerviosas que a su vez conectan con muchos órganos relacionados con tu sistema digestivo, con tu estómago, páncreas, hígado, riñones, intestinos y muchos más órganos. Entonces, también el plexo solar tiene una función anatómica, una función biológica en tu cuerpo, pero también la medicina tradicional, ayurveda, la espiritualidad, el yoga, le asignan también un significado a este punto, a tu plexo solar. Y el significado tiene que ver con el tercer chakra en tu cuerpo, que también se llama chakra manipura o punto manipura. Y se dice desde la medicina tradicional que este punto tiene una relación con la voluntad de tu cuerpo, con la energía vital de tu cuerpo, con las ganas. Entonces, imagínate toda esa fuente de poder. No solamente espiritual, si lo queremos ver desde ese punto de vista, sino también desde esa fuerza biológica. Imagínate cuántos nervios y cuántas conexiones están saliendo desde allí, desde el plexo celíaco o desde el plexo solar. Muchas veces cuando sentimos miedo o nervio, inmediatamente a muchas personas se les puede quitar el hambre. Ya no quiero comer. Tengo muchos nervios en el estómago y son los nervios, ese sistema nervioso que sale desde tu plexo solar, desde tu plexo celíaco, activando en conexión con tu sistema digestivo. O siento una emoción muy grande o estoy muy contenta y sientes toda esa fuerza, ese calor de las emociones desde ese punto, desde ese plexo solar. Comienza a conectarte más con ese punto cuando sientas cualquiera de estas emociones, ya sean emociones negativas o emociones muy positivas. Piensa en esa red nerviosa activando cada órgano de tu cuerpo. Y ahora el diafragma, ese músculo hermosísimo que te mencionaba al principio, que tiene una forma de cúpula, así como
hacia arriba y está ubicado dentro de tu caja torácica, justo arriba entonces de tu plexo solar. Y aunque el plexo solar y el diafragma sean cosas distintas y de naturaleza completamente distinta, están completamente relacionados. Y hacemos una comparación cortita para resumir entonces esa relación entre el plexo solar y tu diafragma. El plexo solar entonces es como esa cajita de sistema nervioso, esa cajita de impulsos nerviosos que se conecta con tu sistema digestivo. Y tu diafragma entonces es ese músculo que se conecta con tu respiración. Pero cuando nos vamos al nivel emocional y nos sentimos tensos, tensas, bajo mucha presión, nuestra respiración puede también tensarse. El músculo puede poco a poco, el músculo diafragmático puede poco a poco ir perdiendo su movilidad y podemos comenzar a tener respiraciones más ubicadas en esta zona aquí arriba, respiraciones muy cortas donde el cuerpo básicamente no descansa, donde el cuerpo entonces se ve afectado a nivel del sistema nervioso y el músculo diafragmático deja de potenciar su posibilidad de expansión, su posibilidad de movimiento, porque el diafragma cada vez que inhalas y exhalas, sube y baja. Entonces tiene una función de movilidad interna ese músculo y cuando muchas veces el cuerpo se ve afectado, está bajo presión, entonces el músculo deja de tener esa función de movimiento y se concentra entonces en una respiración mucho más nerviosa asociada entonces a desajustes dentro del plexo solar o que desde el plexo solar se irradia a diferentes puntos de tu cuerpo. Entonces están muy relacionados estos dos espacios y por eso te decía, puedes vivir el verano dentro de tu cuerpo y lo puedes vivir activando esos dos puntos, activando esas dos áreas de tu cuerpo que están correlacionadas para que te sientas en armonía y que tu cuerpo respire bien a través del diafragma y tu plexo solar te ayude a irradiar confianza, a sentirte bien, a sentirte también conectada con tu sistema digestivo para que tu intestino funcione bien, tu hígado, páncreas, estómago, todo esté perfectamente alineado. Entonces, el calor del verano, que si lo visualizas como esferas de calor, esferas de energía, esferas de poder que están constantemente en movimiento. Tu esfera de poder, tu fuerza vital desde el plexo solar y tu fuerza vital desde el músculo diafragmático, siempre en correlación y en estrecha armonía. Ahora te invito a una mini práctica de exploración corporal. Encuentra una posición cómoda, acuéstate en tu cama, siéntate o simplemente mantente de pie. Y quiero que coloques tu mano sobre el pecho y la otra mano sobre tu abdomen, sobre tu vientre, esa área justo debajo de tu ombligo. Si tu cuerpo quiere estirarse, si tienes ganas de bostezar, solamente escucha todas esas señales que te da tu cuerpo y te invito simplemente a respirar, a conectarte con tu respiración, pero con tu respiración normal y cotidiana. Solo siente esa conexión de tu mano en el pecho y tu otra mano en la parte baja de tu abdomen. Y mientras estás allí sintiendo esos dos puntos, te recuerdo que la respiración es un proceso de experimentación. Cuando alguien nos dice, ahora vamos a respirar profundamente, es como que el cerebro envía hacia nuestros músculos un mensaje un poco automatizado,
o como algo que se siente rígido al principio. Quiero que simplemente experimentes lo que estás sintiendo en este momento a tu ritmo respiratorio, a tu forma de respirar. Y quiero que con esta idea de sentir cómo la respiración es un proceso de experimentación, hagamos el próximo ejercicio. Y este consiste básicamente en que visualices ahora a tu diafragma, que sientas cómo ahora desde tu diafragma la respiración sale y sale a través de los espacios de tu costilla, de tus costillas. Allí en tu caja torácica donde está el diafragma, piensa que cada vez que inhalas y exhalas hay un proceso de salida del aire a través de las costillas y un proceso de regreso y de relajación. ¿Por qué te digo un proceso de relajación? Porque voy a tomar ahora una liga en mis manos y te cuento para que veas, sientas y escuches en qué consiste este proceso respiratorio. Cuando respiramos a través del diafragma, ese músculo toma un peso. Si tú inhalas por tu nariz, visualiza tu diafragma como si fuese a conectarse con el plexo solar, como si quisiese besar el plexo solar y bajar hacia tu sistema digestivo. Entonces, el diafragma como músculo tiene una masa y tiene un peso. Y al momento de inhalar, el músculo diafragmático baja y al momento de exhalar, entonces el músculo diafragmático vuelve a su casa, vuelve nuevamente a ese espacio torácico. Y si lo visualizamos nuestra respiración a través de esta liga que tengo en mis manos, cuando pensamos en inhalar, muchas veces le damos al músculo respiratorio, le damos al diafragma y también al mismo tiempo a diferentes partes de nuestro cuerpo, le damos muchísima importancia a la inhalación como forma de estirar, como forma hasta de crear tensión muscular. Entonces, si piensas en una liga, piensa que esa respiración, normalmente muchas personas entonces estiran esa liga, estiran y tensan el músculo respiratorio y le restan importancia al momento de la exhalación. Entonces, el momento de nuestra respiración es claro. El momento de nuestra respiración, al momento de inhalar, muchas veces está muy claro en nuestro cuerpo. Ya sabemos que el músculo se activa, se estira y luego, el momento de la exhalación tiene que tener una importancia igual que tu momento de inhalación. Espero que me estés entendiendo. Te lo explico nuevamente. Visualiza tu diafragma, siente cómo tiene su propio peso al momento de inhalar. Inhala por la nariz y siente cómo el diafragma baja, como si ese peso del músculo va entonces hacia tu plexo solar. Y siéntelo también ahora a través de la exhalación, regresar suavemente y estira, alarga, extiende esa exhalación. Lo hacemos juntas, juntos. Sigue manteniendo tus manos, una en el pecho, la otra en tu área abdominal. Inhala por tu nariz. Piensa en tu diafragma viajando, viajando, bajando hacia tu abdomen, hacia tu estómago. Y ahora exhala lentamente, suavemente y siente cómo regresa a la cavidad torácica. Tómate varios minutos para experimentar esto, para sentir el peso del diafragma que baja
y el retorno suave y también profundo y expansivo al momento de su regreso. Piensa en una esponjita que abre y cierra. Piensa en un acordeón ahora, colocando tus manos a los lados donde está tu cavidad torácica. Puedes ahora sentir cómo se expande cuando inhalas por tu nariz, cómo se separan tus manos, cómo baja tu diafragma hacia el abdomen y cómo al momento de la exhalación las costillas vuelven a su centro, la cavidad torácica se centra y el diafragma sube. Inhala lentamente por la nariz y exhala lentamente por la boca. Dale la misma intensidad a tu inhalación y dale la misma intensidad a tu exhalación. Lo hacemos juntos, juntas. Inhala profundamente por tu nariz. Exhala profundamente por tu boca. Siente esa apertura viniendo desde tu cavidad torácica. Siente al mismo tiempo cómo el aire, al momento de inhalar, cómo se activan diferentes corrientes, como si saliesen a través de tus costillas y se proyectaran a través de tu piel hacia afuera. Y cómo al mismo tiempo todo se activa hacia abajo, hacia tu abdomen en el momento de la inhalación y en el momento de la exhalación todo regresa al centro. Entonces, como si fuese una especie de fuerza, de círculo, de poder que está allí también activando tu diafragma. Otro punto importante cuando hablamos acerca de la respiración. La respiración, por supuesto, es un proceso mecánico, biológico, anatómico, pero como ya te mencioné, lo entendemos como también como un proceso de experimentación y que cada cuerpo es tan diferente que vive, ejercita, entrena la respiración también de modos diferentes. Cada quien puede entrenar la capacidad de inhalación, la capacidad de exhalación, la capacidad de contener el aire adentro, pero de manera consciente. Entonces, la respiración puede ser entrenada, la experimentamos en diferentes niveles y también existen muchísimos tipos de respiración, de prácticas respiratorias, prácticas corporales donde la respiración es el centro. Entonces, este tipo de respiración que acabamos de hacer hoy, de inhalación por la nariz, exhalación por la boca, expansión de la caja torácica y activación diafragmática, es una respiración que básicamente va a relajar tu cuerpo, relaja tu sistema nervioso y es un proceso de aprendizaje que vamos constantemente haciendo mientras practicamos este tipo de respiración torácica, respiración diafragmática. Y te la recomiendo practicar especialmente durante la noche o en momentos del día donde te sientas fuera de ti, donde te sientas nervioso, nerviosa, bajo mucha presión. Este tipo de respiración te trae a tu centro, te conecta con tu plexo solar, te conecta profundamente con la mecánica de tu diafragma y te hace sentir bien porque entonces estos dos puntos, como ya sabemos, activan el calor de tus emociones, activan ese punto. Entonces te invito a practicar esta respiración consciente, esta experimentación con tu diafragma, a llevarlo hacia abajo, a traerlo de nuevo a su casa, hacia arriba, y de esa manera el plexo solar también se activa. Ahora, seguimos con esa activación del calor interno y la relación plexo solar con tu diafragma. Y te invito ahora a mover el torso
desde ese centro, desde ese punto céntrico diafragmático y de plexo solar. Imagina cómo ese centro está allí activo como una línea que conecta plexo solar hasta arriba, hasta la punta del punto coronario de tu cabeza. Y ahora imagina cómo se crean unas especies de espirales en tu torso y puedes ahora tener la posibilidad de mover el torso, especialmente este ejercicio de movimiento circular. Activa todos los puntos y toda la cadena muscular de tu columna vertebral al mismo tiempo que activa tu diafragma como músculo y tu plexo solar como centro energético y como sistema nervioso de toda el área digestiva, de los órganos también que habitan allí tu parte frontal abdominal. Entonces, te invito a mover tu caja torácica, te invito a mover, a que te concentres en ese movimiento del pecho que se ejecuta mucho mejor cuando estamos sentados, sentadas o de pie. Entonces, simplemente vamos a mover el torso de manera circular, conectando cada punto. Imagina que conectas con tu pecho. Ahora te vas hacia un lado, como si quisieras conectar con el lado de tu tórax. Ahora te vas hacia el fondo, como si tu diafragma quisiera tocar la columna vertebral y vas a sentir cómo se arquea tu columna vertebral. Ahora ve nuevamente hacia el otro lado del tórax y vuelves a conectar con el punto del pecho. Mientras hacemos este ejercicio circular, prueba ir en el sentido de las agujas del reloj y prueba también ir en el sentido contrario. Siente esa movilidad viniendo desde el centro ahora, desde esa parte del tórax, del pecho, pero que está haciendo un efecto maravilloso en lo que es toda el área abdominal, plexo solar, diafragma. Y mientras haces el ejercicio, respira tranquilamente. Respira, puedes colocar tus manos nuevamente en el pecho, en la parte abdominal. Mientras sientes el movimiento, prueba cambiar, hacer un par de círculos hacia un lado y hacia el otro lado para que cada parte se active, para que tanto tu lado derecho como tu lado izquierdo se active. Si este movimiento circular con el torso te resulta un poco difícil, porque al principio también dependemos mucho de cómo está la movilidad de esa área. Si te cuesta hacerlo, te invito también a colocar tus manos, pueden ser tus dedos, a los lados del torso, del tórax, donde están tus costillas. Y simplemente puedes moverte de un lado hacia el otro, como una especie de movimiento pendular, como si tu mano derecha y tu mano izquierda empujan tu torso y lo mueven de lado a lado. Con este ejercicio como base puede ser un inicio para que luego pruebes hacer el movimiento circular con tu caja torácica, con toda esa área que está, por supuesto, en conexión con el músculo diafragmático y con tu plexo solar. Respira profundamente, sigue experimentando con tu respiración y ahora quiero que usemos nuestros brazos como espacio de expansión. Siente cómo gira ese punto energético, cómo gira y se activa ese sistema nervioso del plexo solar y cómo irradia luz y básicamente irradia electricidad a diferentes partes de tu cuerpo. Siente cómo se expande tu torso, cómo se expande y se extiende el músculo diafragmático
Inhala profundamente, exhala y vuelve a traer tus brazos muy cerca de tu cuerpo. Puedes llevarlo nuevamente hacia tu área abdominal o puedes llevar tus manos hacia el pecho. Vuelve a expandir porque el verano trata acerca de eso, acerca de expandir, acerca de sentirnos más livianos, más livianas. Sigue conectando con tu respiración a través de tus manos, a través de tus brazos. Siente esa expansión total, siente la inhalación y la exhalación profunda. Ahora tus brazos son esa extensión de tu inhalación, esa extensión de tu exhalación. Recuerda, ambas tienen la misma fuerza, la misma intensidad. Esa liga se estira hacia ambos lados con la misma fuerza que va el diafragma, la inhalación, con esa misma fuerza regresa y con esa misma profundidad y extensión regresa tu exhalación. Y esa misma sensación la experimentas a través del movimiento de tus brazos, estirando y regresando tus brazos. Ahora imagina que conviertes esto en un movimiento de baile. Imagina cómo sale el movimiento desde tu torso y cómo se expande a cada parte de tu cuerpo. En este caso, estamos expandiendo las manos, estás sintiendo esa expansión a través de tus brazos y ese regreso también busca la conexión con tu diafragma, con tu músculo de la espalda, con toda tu cadena muscular alrededor de tu columna vertebral. Siente toda esa ligereza y expansión, esos rayos de sol, esa luz interna que activas desde dentro de tu cuerpo. Y así hemos finalizado esta mini práctica corporal que tuvo mucho de visualización y que te invito a repetir en casa antes de ir a dormir o cuando te sientas en cualquier momento de tu día un poco nervioso, nerviosa. Te invito a retomar este tipo de ejercicios que te ayudan a crear esos espacios en el cuerpo que son tan importantes cuando hablamos de esa relación entre lo que es tu plexo solar y tu diafragma. Y así vivimos el verano, como te digo, internamente en nuestro cuerpo. Así el diafragma y el plexo solar viven ese romance de verano, esa analogía que te hacía al principio, pero viven un romance de verano que a partir de hoy vas a perpetuar. Ese romance no termina en la estación del verano, sino que vas a extender durante todo el año, durante toda tu vida y que vas, por supuesto, a proyectar esa fuerza, se va a proyectar en tu cuerpo, porque vas a poder identificar esos momentos cuando el plexo solar está cerrado y tenso y vas a poder identificar cómo puedes activar el plexo solar para que entonces el plexo solar, que es puro sistema nervioso, pueda respirar y tu intestino se regule, tu riñón esté bien, tu hígado esté bien, tu estómago esté bien también emocionalmente, porque el estómago entonces se vuelve así como un saco de emociones donde guardamos y guardamos y guardamos y los nervios también se concentran allí. Entonces te invito a crear esa armonía entre tu plexo solar, entre tu diafragma, tu experimentación de respiración y todo lo que tiene que ver con la visualización con tu plexo solar y cómo esos rayos van hacia todos los órganos y todas las partes de tu cuerpo. Gracias por participar, por escucharme, por practicar, por moverte conmigo. Quiero
también darte una recomendación de música, una recomendación para que tengas una canción y bailes un poquito con estos ejercicios de activación, de respiración y de movimiento corporal. La canción se llama Agua de Bomba Estéreo. Es una canción que me gusta mucho usar para mover el cuerpo porque te lleva a esa sensación de agua, de conexión con el verano. Y por eso quiero que la escuches, la pruebes y quizás la bailes un poquito, porque el verano no solamente es algo que recibimos como estación del año, sino que ya sabes que el verano también se baila desde adentro, desde tu plexo solar, desde tu diafragma y desde toda la activación corporal que realices en tu cuerpo. Recuerda que siempre puedes moverte donde te encuentres, en cualquier momento del día. Regálate 1 minuto, 5 minutos y con eso ya basta. Con eso tu cuerpo ya te agradece, cambia tu estado, tu sistema nervioso se regula y tú te sientes súper bien. Y solo hiciste poco, pero realizaste muchísimo para tu cuerpo. Te invito a seguir el podcast, a continuar aquí cada semana escuchándome, viéndome en YouTube. Afíliate al canal de YouTube para que puedas disfrutar semanalmente y estemos muy en sintonía con tu cuerpo, dándote ideas y muchísima inspiración. Te mando un beso como siempre y nos vemos en el próximo episodio. Sigue practicando, sigue moviendo tu cuerpo y disfruta de manera ligera, disfruta este verano. Baila, muévete, respira y activa tu centro de poder, activa tu plexo solar. Chao.